Amós capítulo 1. Vamos a leer en esta tarde Amós capítulo 1. Las palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, que profetizó acerca de Israel en días de Usías, rey de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. Dijo: Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, y los campos de los pastores se enlutarán, y se secará la cumbre del Carmelo. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Damasco, y por el 4º no revocaré su castigo, porque trillaron a Galaad con trillos de hierro. Prenderé fuego en la casa de Hazael, y consumirá los palacios de Ben-Hadad, y quebraré los cerrojos de Damasco, y destruiré a los moradores del valle de Avén, y los gobernadores de Bet-Edén, y el pueblo de Siria será transportado a Kir, dice Jehová. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Gaza, y por el 4º no revocaré su castigo, porque llevó cautivo a todo un pueblo para entregarlo a Edom. Prenderé fuego en el muro de Gaza, y consumirá sus palacios, y destruiré a los moradores de Asdod, y a los gobernadores de Ascalón, y volveré mi mano contra Ecrón, y el resto de los filisteos perecerá, ha dicho Jehová el Señor. Amós era un siervo humilde de Dios, un siervo muy sencillo y humilde que cumplió la voluntad de Dios. Dios lo llamó de los campos a entregar un mensaje muy duro, muy fuerte contra las naciones alrededor de Israel. 6 naciones que maltrataron a Israel y a Judá durante muchos años. Eran mensajes de juicio. El nombre Amós significa el que lleva una carga. El que lleva una carga. Y Dios cargó sobre ese humilde siervo de él una carga muy pesada de juicio. Él iba a ir uno por uno pronunciando juicio contra 6 naciones alrededor de Israel que durante muchos años lo persiguieron y lo maltrataron. Y luego él iba a apuntar el dedo hacia Israel y Judá. Seguramente Israel estaba muy contento escuchando a Amós predicar estos mensajes de juicio. Porque Amós no fue como Jonás fue a Nínive. Amós no fue a estas ciudades o a estas naciones a predicar esos mensajes de juicio, esperando el arrepentimiento. Él los anunció delante de Israel, delante de Judá, lo que Dios iba a hacer. Y seguramente al escuchar el mensaje estaban contentos. Sí, vamos a ver a Dios destruirlos. Pero al final del mensaje empezó a apuntar el dedo a Israel y decirles: ustedes no se van a zafar, ustedes no van a escapar el juicio de Dios. Y fue una carga tremenda, pero una enseñanza muy importante. Dios juzga el pecado. Dios quiere que su pueblo viva en obediencia a Dios. Amós nació y se crió en Judá, al sur de Jerusalén. Y él fue y predicó al norte a Israel, y con el tiempo él fue y predicó a su pueblo también.
era considerado como un extranjero, hablando a Israel, porque pertenecía a Judá. Y no se olviden que Israel eran los 10 tribus al norte y Judá eran los 2 tribus de Judá y Benjamín al sur. Ahora, los tiempos en que vivían eran tiempos de mucha prosperidad y mucha seguridad. Si bien estas naciones habían maltratado a Israel durante muchos años, en esos años no lo estaban maltratando. Pasaron varios años y por la falta de tener que invertir en esas guerras, prosperó el pueblo y surgió entre Israel un sector, un grupo de gente de mucha plata. Y lamentablemente esa mucha plata corrompió a Israel. ¿Por qué? Porque con esa plata ellos pagaron a los jueces, salieron con algunas injusticias muy fuertes que vamos a ver con el tiempo en este estudio. Había mucha gente pobre que oprimía ese grupo grande y eso no daba placer a Dios para nada. Eran un tiempo de abundancia. Miren capítulo 3, cómo vivían un sector, un grupo de esas personas. En capítulo 3, versículo 10. En versículo 10 dice, no saben hacer lo recto, dice Jehová, atesorando rapiña y despojo en sus palacios, en esas viviendas lujosas. Y en versículo 15 dice, y heriré la casa de invierno con la casa de verano, y la casa de marfil perecerán, y muchas casas serán arruinadas, dice Jehová. Gente con casa de verano, con casas de invierno, con la plata que juntaban, tenían esas viviendas donde pasaban los inviernos y los veranos en distintos lugares. Y era un pequeño detalle, una pequeña característica del tiempo. Había abundancia, había casas de marfil, que hablaba del lujo que ellos tenían. Y otra vez, siempre recalco esto, no está mal vivir en una casa cómoda, pero esas casas ya eran lujosas y extras, y por el contexto y la actitud que vemos, ellos vivían para esas cosas materiales. Y lo material realmente controlaba a sus corazones, vivían muy cómodamente. Tenía un problema con el materialismo. Eso era el tiempo de Amós. Y lamentablemente su adoración a Dios era algo muy superficial. Y vamos a verlo también más adelante. Ellos sí adoraban a Dios, llevaban sacrificios a Dios y estaban en el templo de Dios, pero también tenían sus ídolos. También ofrecían sus sacrificios a los dioses de esa tierra. Y lo malo es que ellos pensaban que su prosperidad, su comodidad, su protección de sus enemigos que no les estaban atacando, lo tomaban como una señal de la bendición de Dios y que Dios estaba agradado con sus vidas. Claro, en el Antiguo Testamento, Dios claramente dijo a Israel, si me obedecen les voy a bendecir, les voy a proteger de sus enemigos. Si me desobedecen, les voy a juzgar y voy a mandar el enemigo para despojarlos y van a sufrir pestes y terremotos y muchas cosas. Pero Dios en este momento no los estaba tratando de esa manera. ¿Por qué? Porque estaba apelando a ellos a arrepentirse por medio de la palabra y luego Él en su misericordia y su amor iba a mandar a las naciones para que los lleven en cautiverio.
Los amaba a ellos y quería que ellos se arrepintieran. Eso era el tiempo en que ellos vivían. A veces es más difícil vivir para Dios y amar a Dios en tiempos de prosperidad, en tiempos de comodidad, cuando uno no está clamando a Dios y pidiendo por su ayuda. A veces tenemos problemas de salud y nos lleva a orar a Dios, nos lleva a venir a la iglesia y buscar a Dios. A veces cuando veo a alguien aparecer en la iglesia después de mucho tiempo, les tengo que confesar, pienso, bueno, ¿qué problema tiene ahora? ¿Qué dificultad tienen? Porque así obra Dios. Y a veces le digo a la gente, medio como en broma, digo, bueno, voy a orar que Dios obre en su vida para que tenga que venir a la iglesia. Y hago así, ¿no? Pero así es la humanidad, así es la humanidad. Ahora vemos en este capítulo 1, en primer lugar a Amós, su persona, y luego vamos a ver sus profecías. Quiero ver primero su persona. ¿Qué clase de persona era este Amós? En capítulo 1, versículo 1 dice las palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, que profetizó acerca de Israel en días de Usías, rey de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. Si ustedes toman el tiempo a mirar en 2 Crónicas y 2 Reyes, que ya saben exactamente dónde está en la Biblia, porque ya estudiamos el orden de los libros en la Biblia, ustedes van a descubrir que fue un tiempo de mucha prosperidad y bendición. Acá dice acerca de la persona de Amós que él era un pastor de Tecoa. También era, Tecoa era cerca de Jerusalén, pocos kilómetros, pero él era un pastor de ovejas. Ahora miren de animales, miren en capítulo 7, acerca de Amós, aclara que no solamente era un pastor de animales, que es una palabra que dice pastor, no era necesariamente restringida a ovejas nada más, sino a otros animales. En capítulo 7, versículo 14, entonces respondió Amós y dijo a Amasías, no soy profeta ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo higos silvestres. Boyero es ese pastor de animales, que podrían ser animales más grandes. También habla de higos silvestres, que estaban en los árboles sicómoro. Eso es en capítulo 7, versículo 14. El hecho de aclarar que no era profeta significa que él no fue a la escuela de profetas. Había en ese tiempo una escuela para profetas, los hijos de los profetas. ¿Se acuerdan cuando Eliseo estaba ministrando a Israel y había unos profetas en 2 Reyes capítulo 4? Había un profeta que salió al campo y estaba juntando calabazas silvestres y de repente lo metió en el guiso y alguien gritó, ¡ay, vení, hay muerte en la olla, hay muerte! Y hizo un milagro. Bueno, habla en 2 Reyes de la familia de los profetas, de los hijos de los profetas. Pero aquí aclara que Amós no era de ese grupo. Era un hombre humilde, sencillo, de repente trabajando en el campo, un hombre que aparentemente amaba a Dios y Dios lo llamó a él, a servirle a él y entregar un mensaje muy fuerte contra las naciones y contra el mismo Israel y Judá. Me hace recordar en el Nuevo Testamento de los
apóstoles. Y justo nuestro hermano Marcelo hizo referencia a esta verdad. En Hechos capítulo 4 menciona que los apóstoles eran hombres sencillos, hombres, dice la palabra de Dios, de vulgo y sin letras, sin una educación formal bajo un rabino, pero hombres sencillos que amaban a Dios. Y dice en Hechos capítulo 4, versículo 12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Amós era esa clase de gente, esa clase de personas. Sin letras, sin preparación, pero con un corazón tierno delante de Dios y dispuesto a servir a Dios. Qué interesante cómo Dios obra en nuestras vidas. Quizás alguno diría, pero pastor, yo no soy una persona muy inteligente o no soy muy preparado o algo. ¿Sabe que Dios quiere usar tu vida? Dios te ha dado un don espiritual, un lugar en su obra, en el cuerpo de Cristo, y Dios quiere usar a cada creyente, cada hermano, cada hermana, para poder hablar a otro de Cristo, para poder edificar el cuerpo de Cristo. Él era muy sencillo, él era muy común, muy, humilde él. Quizás alguno está pensando, pero yo no me siento bien preparado. No me siento como que Dios me puede usar. Dios puede usar tu vida. Dios quiere usar tu vida para su honra y para su gloria. Lo que me encanta de la vida de Amós, que él era muy humilde, pero también vemos que él era obediente a Dios. Mire en Amós capítulo 1, Amós capítulo 1. Dice en versículo 2, dijo. O sea, Dios dijo a Amós. Le dio este mensaje y Amós, dijo al pueblo de Israel: Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, y los campos de los pastores se enlutarán y se secará la cumbre del Carmelo. Empezó Amós a dar este mensaje al pueblo de Israel, hablando de las naciones, y dijo: Jehová va a rugir. Él va a obrar de una manera espantosa. Una manera que va a infundir temor y miedo, como el león antes de saltar a la presa, ruge para asustar el animal, para paralizar el animal, y salta y está tratando de infundir temor y miedo. Así Dios va a obrar en el mundo, entre las naciones. Él va a obrar. Es un mensaje muy fuerte, pero Él lo dijo al pueblo y empezó a hablar a ellos. En versículo 3, así dice, así ha dicho Jehová. Versículo 6, así ha dicho Jehová. Versículo 9, así ha dicho Jehová. Me encanta esa frase porque Él fue y habló de esas naciones, de Damasco, de Gaza, de Tiro, esas ciudades. Y lo dijo así nomás. ¿Cuántas personas en la Biblia, cuando Dios se le comunicó su voluntad y su plan, y lo que Él quería que hiciera, dijeron: no, Señor, te equivocaste. No, yo no puedo. A Moisés no fue así.
un hombre bien preparado en la educación de Egipto, un hombre muy inteligente, un hombre que tenía autoridad y tenía experiencia de guiar gente, y sin embargo, él empezó a dar excusas. No puedo hablar. No me van a creer. ¿A quién voy a decir que me envía, me mandó? Él dio excusas. Cuando Dios llamó a Jeremías, en Jeremías capítulo 1, él dijo, no, pero soy niño. Yo soy niño, yo no puedo hablar. Empezó a protestar. Amós no. En su sencillez, en su humildad, le llamó, aunque no fue preparado, aunque no tenía experiencia con los profetas, era un hombre solitario que vivía en el campo y trabajaba entre animales y juntaba higos silvestres. Cuando Dios lo llamó, obedeció a Dios. Cuando vos sentís que Dios está hablando a tu corazón acerca de algún acto de servicio, algún ministerio, algo, vos le das a Dios excusas. Estás dispuesto a decir, Señor, no sé nada y no soy nada, pero a tu voz te voy a obedecer. Me encantan las palabras de Samuel. Cuando sentía que Elí estaba llamándolo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Así debería ser la respuesta de cada hijo de Dios. Entiendo las dudas, entiendo los temores y los miedos que uno puede tener, pero dentro de nuestro corazón deberíamos responder en la sencillez del corazón como Amós. He aquí, estoy aquí, y hacer lo que Dios nos mande, no importa lo que sea. Hablar a alguien de Cristo a veces nos da un poco de miedo, a veces tenemos algunas dudas. Hay que hablar, hay que iniciar la conversación. El Espíritu Santo está poniendo en el corazón tuyo alguna mujer para este sábado. Y usted está pensando, le hablo, le invito o no le invito. Le digo, le paso la invitación o no. Háblale, no tenga miedo. Háblale. ¿Alguna obra en la iglesia, algún ministerio en la iglesia? A mí no me gusta, no voy a fallar, no es lo que a mí realmente me agrade. Si Dios está abriendo la puerta, hermanos, hagámoslo para la honra y la gloria del Señor. Como dijo el hermano el domingo, qué alegría ver a algunos hermanos tomando coraje, leyendo el capítulo de Romanos en la iglesia el domingo. Varios hermanos en los últimos domingos, verles prepararse, venir adelante, escuchar sus rodillas ahí tocando, pero hablando y compartiendo la palabra con una sencillez y una bendición y para el ánimo de la iglesia. Hermanos, Amós obedeció al Señor. Cuando hay un cambio en tu vida que tenés que hacer, porque Dios te habló el domingo en la iglesia o el miércoles, volvés a casa diciendo, bueno, Señor, ¿cómo lo voy a poner en práctica? O vas discutiendo contigo mismo en el coche o caminando a casa. No, Señor, no puedo, no me van a creer, no va a resultar. O diciendo, Señor, dame el poder. No sé cómo, pero quiero ponerlo en práctica. Amós obedeció al Señor, un hombre común y corriente que fue usado por Dios. Esa fue su persona. Ahora vamos a mirar sus profecías. Predicó y anunció juicio contra 6 naciones alrededor de Israel.
Menciona en versículo 3, por 3 pecados de Damasco y por cuarto, no revocaré su castigo, porque trillaron a Galaad con trillos de hierro contra Damasco. Damasco era la capital de Siria. Esa frase por 3 pecados y por cuarto, era una frase como un modismo que se usaba en aquel entonces para asegurar de que Dios iba a cumplir su palabra. ¿Se acuerda cuando Cristo, hablando con Nicodemo, quiso asegurar su palabra? ¿Qué le dijo? De cierto os digo. Es la idea de esa palabra. Es algo que va a pasar y es algo seguro. No hay ninguna duda que Dios va a juzgar a Damasco, la ciudad que era la capital de Siria, porque trillaron a Galaad. Todos los juicios que Dios iba a pasar por estas naciones era por su maltrato a algún pueblo o alguna parte de Israel. Galaad era una ciudad en Israel que estaba cerca de Siria, donde entraba Siria para atacarlos. Y si bien Dios entregó a Israel a sus enemigos, cuando estudiamos la historia donde Dios permitió que Siria, instigó a Siria a ir contra Israel, esa frase, trillaron a Galaad, habla de su crueldad. Porque en vez de tomarlos como cautivos, los maltrataron y sobrepasaron en el trato. Sí, lo destruyeron, pero lo trillaron como si uno con una máquina trilla y trabaja la tierra, y lo hicieron de una manera exagerada, y realmente Dios iba a juzgarlo por su crueldad. Después habla en versículo 6 de Gaza. Por 3 pecados de Gaza y por el cuarto, no revocaré su castigo, porque yo cautivo a todo un pueblo para entregarlo a Edom. Gaza era una ciudad de los filisteos. Eso fue un caso de tráfico de personas. Ellos entraron en Israel, capturaron a esas personas y los vendieron como esclavos, los traficaron a Edom para juntar la plata. Era algo vergonzoso, era algo muy cruel, era algo que Dios estaba observando y viendo, y notaron cómo ellos lo trataron, y Dios decía: no, los voy a juzgar por su pecado. Versículo 9, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Tiro, y por el cuarto no revocaré su castigo, porque entregaron a todo un pueblo cautivo a Edom, y no se acordaron del pacto de hermanos. También era tráfico de personas, pero destaca el hecho de que había un pacto que ellos violaron. ¿Se acuerda cuando Salomón hizo el tabernáculo? Él lo hizo con madera de cedro y había ido a Tiro a buscar toda esa madera. Aparentemente no era solamente un trato comercial, sino que había una especie de amistad y un pacto entre ellos. Y sin tomar en cuenta ese viejo pacto, Tiro atacó a Israel y lo llevó en cautiverio. Traficaron esas personas, y Dios notó: ustedes no están guardando el pacto.
Están ignorando el pacto. ¿Qué detalle y qué nota para notar en el juicio de Dios y la observación de Dios? Versículo 11. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Edom y por el cuarto, no revocaré su castigo, porque persiguió a espada a su hermano y violó todo afecto natural. En su furor le ha robado siempre y perpetuamente ha guardado el rencor. Edom era, digamos, los descendientes de Esaú. Israel eran descendientes, o sea, de Jacob. Jacob y Esaú eran familiares, eran hermanos. Entonces, los descendientes de Edom, digamos los primos de Israel, no tomaron en cuenta ese afecto natural. Y aparentemente, cuando otras naciones atacaron a Israel, esos edomitas se colaron y atacaron a Israel, despojaron a Israel, los maltrataron a ellos, aunque eran descendientes, distantes, pero descendientes, violando toda relación natural entre primos o entre hermanos de mucho tiempo. Dios notó esa violación y ese maltrato y los iba a juzgar a ellos por esa actitud, por ese maltrato. Y fíjense que mencionó, te ha guardado rencor. Esaú menospreció su primogenitura, su privilegio de primogénito. Y lo vendió porque no lo dio importancia. Jacob lo robó en vez de esperar en Dios y lo hizo de una manera engañosa que causó mucho rencor que Esaú. Aparentemente los descendientes de Esaú guardaron ese rencor y expresaron ese rencor con el maltrato contra Israel. Ahora, los últimos dos, Amón. Acá en versículo 13, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de los hijos de Amón, y por el cuarto no revocaré su castigo, porque para ensanchar sus territorios abrieron a las mujeres de Galaad que estaban encinta. Galaad era una ciudad de Israel. Y no solamente tomaron esa ciudad y ese territorio por egoísmo para ensanchar su territorio. Lo hicieron de una manera muy cruel, abriendo la panza de las mujeres embarazadas para instar a la gente a tener temor y miedo y simplemente crueldad. Ahora, Amón, como Moab, que es el último, eran descendientes de Lot, que también eran como especie de familiares de Israel, descendientes de Israel. Eran muy crueles y muy egoístas. Y por último, vemos en capítulo 2, en versículo 1, los moabitas. Por 3 pecados de Moab y por el cuarto no revocaré su castigo, porque quemó los huesos del rey de Edom hasta calcinarlos. Eso era una expresión de menosprecio hacia ese rey. Aparentemente violaron la tumba de ese rey. Descubrieron su cuerpo y lo quemaron como una expresión de menosprecio. Nosotros hoy día, si alguien entrara en la Recoleta, en el cementerio, y abriera un ataúd y hiciera algo a un ataúd o un
lugar, un nicho, sería algo terrible, sería algo vergonzoso, sería algo indignante, una expresión de menosprecio. En aquel entonces era mucho, mucho más fuerte que hoy día. Ahí no querían tocar las tumbas de la gente. Pensaba que era fundamental su bienestar en el otro mundo, que descansen en paz. Y este hecho era algo muy vergonzoso. Ahora, lo que quiero destacar es lo siguiente. Dios en su juicio defiende a sus hijos. Con estos detalles que quizás no nos llaman mucho la atención, diríamos, pero bueno, sí, quemaron los huesos de un rey o algo. Lo que a mí me habla son dos cosas del juicio de Dios defendiendo a su pueblo. En primer lugar, Dios está consciente de cómo otros tratan a su pueblo. Todos los detalles de cómo Dios trata a su pueblo, a sus hijos. Él está consciente si alguien lo trata con crueldad, si alguien lo trata por rencor, si uno le trata de una manera vergonzosa, indignante, Dios está mirando siempre a su pueblo. Y yo les quiero decir, hermanos, Dios está mirando tu vida. Si conocemos a Cristo como nuestro Salvador, si estamos en una relación con Él, Él mira tu vida. No solamente cuando estás sentado acá. Ah, qué bueno, mi hijo vino a la iglesia y está contento que estás ahí adorándole a Él. Él te está mirando hoy a las 10, 11 de la noche. Él está mirando tu vida mañana a las 7, 8, 9 de la mañana. Él está mirando tu vida a la madrugada porque no puedes dormir, estás dando vueltas en la cama. Él te ve el martes cuando tienes que ir al médico y Él te tiene que dar algunas noticias. Él te ve el jueves, estás almorzando con algún familiar y por ahí te está tratando de una manera incorrecta. Él está mirando tu trato con el comerciante o con el negociante, con el cliente, y Él ve que te está robando. Él ve que te está chamullando, que está mintiendo, y te está tratando de una manera avergonzado. Y vos, por causa de Cristo, en vez de responder mal, insultándolo, enojándose, tratando de defenderse, vos le decís, sí, está bien, está bien. Y le mirás, Señor, ¿qué hago acá? Yo quiero honrar tu nombre. Yo no quiero, si fuera por mí, yo lo ahorcaría. Yo lo agarraría y expresaría como yo siento. Pero Señor, yo sé que yo te represento aquí en la tierra. Yo sé que me estás mirando y yo no quiero agradarme a mí, yo quiero agradarte a ti. Él está consciente del maltrato de la gente. Él está consciente de cómo te está mirando, de cómo te están tratando. Me encanta la historia en el Antiguo Testamento de Agar en Génesis 16. Lamentablemente Agar fue muy maltratado por un hijo de Dios, por Abraham. No era ni siquiera un incrédulo. Pero aprendemos una lección importante en Génesis 16, cuando Sara y Abraham echó a Agar de la casa y ella estaba sola en el desierto con su hijito. Y dice en Génesis capítulo 16, dice en el versículo 11, además le dijo el ángel de Jehová, he aquí que has concebido y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción.
Y versículo 13, entonces llamó el nombre de Jehová, que con ella hablaba, tú eres Dios que ve, porque dijo, no he visto también aquí al que me ve. Agar aprendió una lección importante cuando Dios le habló, que Dios le estaba viendo y observando en cada momento. Y por este juicio que Amós pronunció contra estos pueblos con lujo de detalles, de lo que ellos habían hecho durante muchos años, y ya habían pasado años, no es que estaban sufriendo ese maltrato en ese momento, ya habían pasado. Dios les estaba diciendo, soy consciente de lo que les está pasando, lo que les ha pasado, y no me olvido. Yo voy a tomar venganza de parte de ustedes y voy a juzgar su maldad. Dios va a juzgar ese maltrato. Y quiero decirles, hermanos, dos cosas acerca del juicio de Dios. Él está consciente, cada palabra, cada mirada, cada actitud. Dice la palabra de Dios que Él junta las lágrimas de sus hijos. Él está consciente de lo que vos estás sufriendo. Y Dios promete juzgar ese maltrato. Es una promesa de Dios. Ahora, el hombre a veces promete y falla en las promesas. Yo lamentablemente no lo digo con liviandad, pero he hecho promesas con mis hijos y no cumplí con mis promesas. Pero sabe que Dios no es hombre para que miente. Entonces, si Él promete, miren en Romanos capítulo 12. Para mí, el pasaje clásico en cuanto al juicio de Dios sobre los que maltratan sus hijos es Romanos capítulo 12. Es el pasaje clásico, Romanos capítulo 12, versículo 17. Dios dice a sus hijos, en Romanos 12, 17, no paguéis a nadie mal por mal. ¿Y sabe lo que eso significa? Que cuando alguien nos hace mal, como hijo de Dios, tenemos la obligación de no responder haciéndole mal para que Él sepa que lo que me hizo está mal. Dios dice, no pagues mal por mal. Si alguien que te trata mal, no le pagues mal por lo que ha hecho. Dice, no pagues a nadie mal por mal. Procurar lo bueno delante de todos los hombres. Tratarlos bien, si es posible. En cuanto depende de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis, no tomen venganza vosotros mismos, amados míos, sino dejar lugar a la ira de Dios. ¿Por qué? Porque escrito está, mía es la venganza. ¿Y qué dice? Yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. O sea, hacerle bien. No tomen venganza de ninguna manera, sino dejar lugar a la ira de Dios. Y la idea es, si vos tomás venganza, no estás dando lugar a que Dios cumpla con su promesa y que Él tome venganza contra esa persona. Pero pastor, es difícil. ¿Sabe qué es difícil? Al punto que nosotros no creemos en Dios. Si vos crees en Dios y crees en la promesa, no es difícil. Porque sabe que Dios es fiel, que Dios va a cumplir su promesa y confías en Él. ¿Saben por qué es difícil? Porque no confiamos en Dios. Pensamos que por ahí se va a olvidar. Por ahí no va a tomar venganza suficiente, como a mí me gustaría tomar venganza. Eso es el pasaje clásico. Y el ejemplo clásico es el Señor Jesucristo. Mire, 1 Pedro capítulo 2. 1 Pedro capítulo 2. 1 Pedro capítulo 2.
el ejemplo clásico para mí de no tomar venganza cuando te están maltratando y dejar el juicio en las manos de Dios el Padre es el Señor Jesucristo. 1 Pedro capítulo 2. 1 Pedro capítulo 2, versículo 21. Pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Y mire el ejemplo que nos dejó. ¿En qué área? En amar a otros, en hacer buenas obras a otros. Mire específicamente, versículo 22, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Qué dijo Cristo en la cruz? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Él encomendaba el juicio contra esa gente malvada en las manos del Padre. Y en vez de responder hablando mal, y hablando mal puede ser una especie de venganza. Quizás una especie de venganza muy débil, una especie de venganza que no logra nada, pero es una expresión de enojo, nos maltratan y lo que podemos hacer es hablarle mal. Pero Cristo ni siquiera habló mal a ellos, cuando Él podría hablar mal. Podría haber hecho cualquier cosa. Pero encomendó el juicio, justo juicio, al Padre. Y actuó y cumplió la voluntad del Padre aquí en la tierra hasta el último respiro. Eso debería ser nuestro deseo. Y lo que vemos en Amós capítulo 1 es el juicio de Dios contra los pueblos en lujo de detalle. ¿Por qué? Porque Dios está consciente del maltrato hacia su pueblo. Y podemos aprender algo muy importante en Amós capítulo 1. Dios quiere que le sirvamos. Dios quiere que le obedezcamos a Él y que hagamos la voluntad de Dios. Quizás uno no se siente muy preparado o muy digno de servirle, pero si Dios te está guiando, haga su voluntad, obedézcale a Él en lo que Él te pide. Y si hay sufrimiento, si hay mal momento, si hay rechazo, si hay menosprecio, Él está consciente. Cada expresión, cada maltrato, cada abuso, cada aspecto, encomiéndolo a Él, sírvele a Él con humildad, con obediencia, encomendando tus caminos siempre a Él, actuando correctamente, y Dios va a obrar en su vida y a través de su vida. Estás sirviéndole a Él, estás haciéndole caso en cada área de su vida. Y cuando le maltratan o cuando le hacen algo que no corresponde, ¿estás respondiendo de una manera que agrade a Dios o que agrade a la carne? Vamos a orar al Señor.